Bien, Manuel, pues tu opinión, tus consideraciones, ¿qué análisis haces de este movimiento estudiantil que resurge a 4 décadas y media de un día como hoy, que es 2 de octubre? Bueno, yo creo que en primer lugar es un día muy importante para todos en México porque esa fue una barbaridad, ¿no? Y creo que recordarla no es un acto de simplemente formal, sino es una especie de yo siempre lo siento como una gran advertencia de que no puede volver a suceder, ¿no? Esto pues además en homenaje a Raúl Álvarez Garín, que pues, nos ha dejado y que es buena persona. Pero bueno, hay varias cosas que yo observo. Una es que yo creo que estábamos muy atareados con la educación básica y de repente, así como dicen en el pueblo, en los pueblos rurales, como rayo en descampado, ¡zum!, sale un movimiento de educación superior, ¿no? Creo que no estábamos muy atentos a lo que estaba sucediendo, porque en realidad, bueno, nos había consumido estos 2 años de gobierno la reforma en educación básica. Entonces, una primera cuestión es que yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud un poquito menos coyuntural y tener un poquito más de apertura, porque está ocurriendo cosas en educación media, en educación superior, en posgrado, en CONACYT, etc. Y eso yo lo registro como algo, bueno, que de inmediato anoté como diciendo, bueno, tengo que estar más atento. Ya que me informé lo más posible, porque hay que ser muy responsables en esto, digamos, la tercera cuestión, después del recuerdo al 2 de octubre y a Álvarez Garín, la cuestión de que estábamos distraídos, es un tema que yo creo que va a ser un tema de base, es un hilo conductor, a mi juicio. Yo creo que las universidades públicas tienen están atoradas por dos sistemas de cambio que no funcionan. Quisiera empezar con el ejemplo de la reforma al reglamento de pagos del doctor Barnés, que generó la huelga de fin del siglo de un año casi en la universidad. Bueno, todos los órganos formales, o casi la mayoría, yo diría, me atrevería a decir que el 95% de los órganos, o sea, estoy hablando de la UNAM, ¿no?, de los consejos técnicos, consejos de área, el propio consejo universitario, estuvieron de acuerdo en el cambio. Entonces uno dice, bueno, si en esos órganos formales hay representación de estudiantes y de profesores, pues sería lógico esperar que si se toma la decisión, pues sea una decisión firme y consensuada. Pero ocurre que no, porque parece que esos órganos son más bien formales que reales. Es decir, la representación estudiantil pues probablemente no está en contacto con, y también tiene dificultad para estar en contacto con facultades que tienen 1,000, 2,000, 3,000 estudiantes. Entonces, parece que el camino formal establecido en las legislaciones genera acuerdos burocráticos que luego son, digamos, puestos en cuestión por los movimientos estudiantiles. Pero hay que ser autocríticos y decir, bueno, la otra salida, la que se propone, es el asambleísmo. Entonces yo veo una problemática entre el formalismo, que llega a acuerdos pero que no se pueden poner en práctica, y luego digamos, una reacción, en principio adecuada ante la falta de consulta en cualquier tema universitario, pero que procede por la lógica del asambleísmo. Y ciertamente a veces procede por la lógica de la simplificación. Entonces, una de las grandes preguntas que hay, por eso es un tercer tema que yo quisiera que en educación futura pensáramos juntos, ¿no? En esto nadie tiene la verdad. Es que un problema que tenemos en las instituciones de educación superior de naturaleza pública, porque en las privadas pues el dueño manda, ¿no?, es que tenemos que revisar a profundidad cuáles son los mecanismos de representación, de consulta y de decisión de estas instituciones. También le pasó al doctor Carpizo. Había un gran consenso en aquel viejo
proyecto que se expresaba en el documento Fortaleza y Debilidad de la UNAM, y sin embargo surgió el CEU, ¿no? El CEU histórico que llamaríamos. Y bueno, tengo la impresión que es posible, y es una conjetura, que en el POLI, en este movimiento, haya habido, fíjate, según he entendido, digamos, aprobaciones de los consejos en que hay participación estudiantil. Es probable, no estoy muy seguro, pero es probable, que luego hubo grandes llamadas a la consulta. De repente había cartelones de ven para que conozcas lo que se está pensando, y los estudiantes pues no asistían. Y por otro lado, que una vez que se procesa tanto el reglamento general del Politécnico como algunos planes de estudio, se llega al acuerdo de modificarlos, considerando que se tiene la consulta y el consenso. Y no, cuando surge, y además surgen como informaciones del tipo, nos quieren hacer técnicos en vez de ingenieros, tú dices, a ver, ¿qué ocurre? En general, México tiene ya un nuevo grado que es técnico superior universitario. Entonces, se ha procurado en algunas instituciones que los 2 primeros años formen técnicos superiores universitarios para que los muchachos que no puedan seguir tengan una credencial con la cual ir al mercado. Los muchachos se entendieron, quieren hacernos técnicos, no ingenieros, por falta de pedagogía en la explicación del cambio. Puedes estar de acuerdo o no con el cambio, pero no se explica bien. O bien te dicen, es que no asistieron a las asambleas en que se explica bien. Sin embargo, de repente te encuentras también que ciertos aspectos que eran parte fundamental de la estructura del Politécnico, que se caracteriza históricamente por ser la institución que apoyó al Estado mexicano, digamos, esa es una historia fascinante. La Universidad Nacional no estaba muy de acuerdo, y de hecho hay un viejo debate entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso, en términos de si la universidad tendría que plegarse a las disposiciones del Estado, sobre todo en el artículo 3º constitucional, que declaró que la universidad debía de ser, la educación pública debe ser socialista. Entonces Caso decía, no, hay libertad de cátedra. Y Lombardo decía, no, hay que comprometerse con la revolución. El Poli es una institución que nace sin autonomía y justamente para nutrir de técnicos para el desarrollo, no solo petrolero, sino industrial del país. Y hay que confesar que el Instituto Politécnico Nacional es una institución importantísima en el país. Se le considera desde el sur de la ciudad, con altanería, como una institución ahí del norte que forma señores que arreglan sockets. Es una barbaridad, es decir, es una institución muy seria y que es indispensable su participación para entender al México de hoy y su desarrollo industrial y su desarrollo. Entonces, en esta dinámica entre decisiones que son legales por los cuerpos que están establecidos en la reglamentación, que pueden tomar las decisiones, pero la ausencia de consulta, me parece, y esta sería una idea adicional, que en el siglo XXI quizá, en vez de hacer consultas por la vía de las asambleas en las cuales se tienen que quedar 4 o 5 horas, porque hay personas que saben manejar asambleas que te dejan en la asamblea 5 horas haciendo la orden del día y el chavo se tiene que ir a la chamba o tiene a su padre enfermo, entonces se va reduciendo el número de activistas. Entonces el asambleísmo no es solución, el formalismo tampoco. ¿Por qué no explorar que las consultas se hagan en las redes sociales? Antes de que las protestas se organicen por las redes sociales. Claro. Bueno, ¿por qué no aprovechar los dispositivos que hay ahora? Entiendo que Facebook, Twitter, etcétera, podrían ser sitios en los cuales se discutiera. En una de esas supera esta dicotomía entre digamos, las aprobaciones formales que no son reales
y luego las críticas que imposibilitan los cambios, pero que tampoco generan las posibilidades de avance en ciertas cosas en que es importante avanzar en las instituciones. Si no resolvemos esto, nuestras instituciones de educación superior, no solo el POLI, van a quedar en una especie de imposibilidad de cambio. Okay. Manuel, hay una cosa muy interesante que inquieta a la comunidad politécnica, pero a la sociedad en conjunto, es este detrimento educativo para que el Politécnico, ese instituto cuyo lema es de la técnica al servicio de la patria, ahora sea la técnica al servicio de la iniciativa privada, ¿no? o el sector empresarial. Hace unos momentos el secretario de Gobernación le aseguraba a Carmen Aristegui que no se quiere eso, ¿no? que se quiere conservar la alta calidad del instituto, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Bueno, digamos, yo que hay que tener claro que en las sociedades los símbolos importan. Entonces, el Instituto Politécnico Nacional es la creación del Estado mexicano en la cual dice nosotros necesitamos técnicos de nivel superior, no técnicos de nivel medio, técnicos de nivel superior que contribuyan al desarrollo del país, sobre todo en su etapa de industrialización, de lo que se llama el periodo del desarrollo por sustitución de importaciones, el crecimiento de la infraestructura del país, que implicó a los grandes ingenieros del Poli en los caminos, en las presas, es decir, en la construcción del México actual, ¿no? Entonces, a mí me parece que otra conjetura que podríamos buscar es qué tanto estas modificaciones que uno ve en el nuevo reglamento que dicen que, digamos, que esta noción de la técnica al servicio de la patria, muy cardenista, muy en la lógica de un Estado-nación, están haciendo como chirrían, ¿no? Como que se contraponen, avechinan, ¿no? Con una reforma laboral que, a pesar de lo que dijo el presidente Peña Nieto, no generó los empleos que decía que iba a generar, creo que empleos para toda la humanidad. Y por otro lado, pues ha habido un ajuste fuerte en los términos de la reforma, digamos, de la conducción del Estado en la reforma energética, de tal manera que ahora me parece que no sería ilógico, aunque no es aceptable, que el Instituto Politécnico Nacional, digamos, ajustara su formación de investigadores, de ingenieros y de técnicos de nivel superior al servicio de las empresas que van a hacer contratos compartidos en la industria energética. A mí me parece que esta idea de la técnica al servicio de la patria tenía como sustrato una noción de patria, una noción de Estado. Cuando esta noción de Estado se va desdibujando, uno puede pensar que es buena o mala. Pero ya no existe, o sea buena o mala. Pero ya no constitucionalmente ha cambiado. Entonces uno se imagina, y los muchachos yo creo que perciben el riesgo de que el instituto, en vez de preparar técnicos que van a ser los responsables del desarrollo, por ejemplo, del petróleo o de la infraestructura, se conviertan en los empleados de las empresas privadas o transnacionales. Sí. Las sociedades operan muchas veces a través de imaginarios. Y me parece que este reglamento, al hacer cambios, digamos, en los que los estudiantes dicen, es que antes era la técnica al servicio de la patria y ahora se ha cambiado en el reglamento a que es la técnica al servicio del desarrollo nacional o de la vinculación con el sector productivo y social. Espérame, ¿qué es el sector productivo? ¿Qué es el sector social? Una de las síntesis a las que yo llego, dado que el formalismo genera acuerdos que no se pueden llevar a cabo por la insurgencia estudiantil, y por otro lado, que el asambleísmo es sumamente ineficaz en términos de la consulta, de la convergencia en posiciones, y lo vimos en la huelga final del siglo pasado,
en que de repente las barricadas eran botes de basura. No había personas en las barricadas en la UNAM, ¿no? Esa huelga, una huelga que hay que interesarse en estudiarla. Bueno, el asunto estriba en cómo hay un defecto pedagógico. Qué curioso, ¿no? En una escuela de educación superior, de estudios superiores como es el Poli, faltó, creo yo, una estrategia moderna de comunicación de las razones del cambio y para recibir antes de la movilización pues las críticas que esto generaba. A mí me ha parecido, Héctor, que bueno, que como rayo en descampado de repente surge, y un gran error que cometen muchos funcionarios universitarios es que como no comprenden que haya este tipo de reacciones, dicen hay una bola de infiltrados. No son los estudiantes estarán de acuerdo. Bueno, no dudo que pueda haber, mira, en el Poli, intereses de grupos adversos al grupo de, digamos, de políticos del Poli. El Poli siempre ha sido una institución de diferentes grupos políticos que incluso en el pasado, no sé si en el presente, usaron sin ningún escrúpulo porros. Entonces, sin restar esto importancia, es una institución que también tenía muchas cuestiones tipo de grupos de presión de facto. Mira, en esto está pudiendo ocurrir, uno, fracciones intergremios importantes en el Poli que consideran que la directora, digamos, fue generada, se formó en el régimen panista y entonces ya cambiaron los tiempos. Entonces puede haber grupos al interior que dicen aprovechemos esta oportunidad. Puede haber también la presencia de activistas que en estas cuestiones de educación los vemos aparecer en las problemáticas de la UAM, sobre planes de estudio, en la huelga de la UACM, etc. Bueno, que son personas que tienen una gran capacidad de destrucción, de destrucción, de movilización, de simplificación de las cosas, que tampoco ayudan mucho, pero sin embargo son parte de la realidad. Luego yo que tenemos, es imposible que entre 20.000 o 50.000 muchachos hayan salido a la calle y hayan dicho no queremos una dirección que no consulta. La dirección puede decir sí consultamos, pero yo lo que me pregunto es, ¿estamos consultando a los muchachos del siglo XXI o estamos consultando a los muchachos de la mitad del siglo XX, ¿no? Claro. Y una de las cosas que me decían, sobre todo maestros, es que pedían la identificación, o sea, matrícula, o sea, santo y seña, digamos, ¿no? Para poder participar en esta consulta, lo cual desde su perspectiva inhibía la participación de... Sí, podía considerarlo una forma de control. Sin embargo, me ha parecido fascinante que los muchachos lleven, y esta es una herencia del 132, claro. No somos porros, somos burros, en el mejor sentido de la palabra. Claro. Quisiera compartir con ustedes, dado que me gusta el fútbol, un relato que Paco Ponce, que ya ha muerto desgraciadamente, y que era el encargado de deportes en el Proceso de hace muchísimos años, que recordaba que fue con su padre al fútbol americano, en que el clásico ha sido siempre Poli-UNAM, claro. ¿no? Entonces iba de la mano de su papá al estadio de Seúl y le dijo, papá, ¿a quién le vamos a ir? Y el papá le dijo, pues al Poli, mijo. ¿Por qué, papá? Porque somos pobres. México ha generado en su nivel superior una imagen del universitario como un estrato superior. Y ya no se diga del universitario en general, sino del investigador, del SNI, nivel 45, emérito de todos los eméritos, ¿no? Claro. Se ha estratificado. Pero digamos, el sector universitario ocupa en general un estrato superior en la percepción social. Sea o no verdad, así se percibe. Luego, bueno, y los centros de investigación, ¿no? Luego, el Poli. Y luego las normales.
Si ha habido en la educación básica un sector del que se ha desconfiado profundamente es el de las escuelas normales. Y yo quisiera ligar, porque están ligados, el hecho de estas manifestaciones del Poli con las verdaderas tragedias brutales en Iguala, en Guerrero. Es increíble que estén 40 y tantos muchachos desaparecidos. Entonces, a mí me da la impresión de que estamos ante un momento en el cual también quizás te hace una idea interesante a explorar. Los movimientos estudiantiles suelen ser muy sensibles a la expresión de demandas que por otro lado no salen de la sociedad. Claro. Hay hartazgo, hay confusión, hay la sensación de que perdemos un país que teníamos referentes y que, como diría Monsiváis, o ya no entendemos lo que está pasando o ya pasó lo que estábamos entendiendo. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿Ves una especie de política insensible o que estas movilizaciones, como lo que está pasando en las normales, es reflejo de una política, de un profundo desprecio hacia ciertos sectores sociales que dicen, bueno, déjenlos marchar, como decían las versiones filtradas de Yolosóchitl, les vamos a dar el gusto de que conozcan? O sea, hay insensibilidad por parte de los administradores. Sí, a ver, yo diría que a buena parte del funcionariado mexicano le hace falta calle, como se dice en el argot periodístico, ¿no? Muchos que opinan sobre la educación básica en México nunca han visto una escuela, ni están sus hijos en una escuela pública. Vamos, cuando mis hijos estudiaron en la UNAM, ¿no?, que fue para mí un privilegio, yo entendí el valor de la universidad pública. Pero hay personas que ahora se convierten en los adalides de la reforma, de la defensa de la universidad pública, cuyos hijos han estudiado no solo en instituciones privadas de México, sino en el extranjero. Entonces, eso de nuestros hijos están en riesgo, espérate. Me parece que hay una insensibilidad porque hay un problema. Y es que el gran problema del ser humano es creer que tiene razón absoluta. Entonces, yo considero que, en cierto modo, es una conjetura otra vez, es una forma de tratar de entender. Para mí es muy respetable el grupo que dirige el político, porque me imagino que trató de hacer algo que era para bien a su juicio, pero no se abrió quizá lo suficiente a una discusión sobre lo que significaba el Poli en México. Y por otro lado, crece la posibilidad de que el grupo estudiantil radicalice sus posiciones y de una vez pues pida más. Claro, como el 2% en inversión. 2% en inversión en ciencia. Es decir, este conflicto que va a haber cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong, sale y está en el templete, él dice, lo arreglamos en media hora, porque lo que tenía era la renuncia de la directora, que era, imagínate, la saca en ese momento y bueno, la ovación se la lleva el secretario de Educación, digo, de Gobernación. Y entonces los activistas dicen, órale, ya nos quitó las banderas. Claro. No, vamos a volver el día 3. Y es crucial lo que pase hoy en la tarde. O sea, los politécnicos han dicho, no vamos a encabezar la marcha, el que quiera ir, que vaya libre, porque hay libertad de participación, pero ellos no quieren confundir su movimiento con el movimiento que cada año hay, porque también saben que en ese movimiento se ha filtrado muchas veces personas que creo que con intereses de muy dudosa procedencia destruyen cosas, etcétera, para manchar la legitimidad de la movilización. Son inteligentes. Pero a veces yo creo que se da hasta sin querer, porque las personas que están organizando el día de hoy la marcha son las mismas que colocaron el templete en el cual se subió el secretario de Gobernación para poder sacar ese as, ¿no?, que traía ahí bajo la manga. Entonces es compleja el fenómeno este. Claro. A ver, hay
muchachos expertos en conducir movilizaciones. Hay a su vez muchachos que van con su credencial y que de repente le aplaudían a Chong. Claro, claro. Y decían, bueno, y entonces me acuerdo que el representante estudiantil decía, el Estado no nos va a fijar la agenda, nosotros venimos el día 3, y no a la 1, a las 3, ¿no? Sí. Y Chong decía, pero si lo podemos resolver ahora. Claro, no le querían entregar la resolución del problema al gobierno. Lo que veo también es que, y por estas asambleas perpetuas que se hacen, tenían miedo a que les desmantelaran el movimiento justamente en media hora, ¿no? Que íbamos a hacer el ridículo. No, imagínate, también hay un factor simbólico muy interesante, y es que los dirigentes estudiantiles, por su juventud, y es normal, están pasando por una etapa en la que se sienten participantes de la vida política. Claro. Entonces, si de repente tienes un gobierno que te concede todo, pues ¿dónde está tu sí, te dejan sin razón de ser. Sí, pues, ¿no? Haz de cuenta que quieres ser futbolista y de repente dicen, pues sabes que vas a ser futbolista y todos los demás se van a dejar perder para que tú seas la estrella marinera. Bueno, claro. Espérate. Tampoco se trata de eso. ¿Cómo se trata de eso? Yo noté, ahí sí fue muy significativo en la televisión, cuando yo vi a Chong diciendo, va, en media hora lo arreglamos. Y vi el desconcierto de los dirigentes, sobre todo de los dirigentes más curtidos en la lucha, que decían, no, lo peor que nos podría pasar es que eso se arreglara por aclamación, los estudiantes dijeran, bueno, ya se resuelve el problema, se abroga el reglamento hasta que se consulte, se modifica el programa de estudios hasta que se estudie a fondo, se incluye a los profesores en las discusiones, se incluye a los estudiantes, se va a la doctora Bustamante y a estudiar. Y los chavos dicen, los más curtidos dicen, no, o sea, si hemos sacado a 20,000 o 30,000 a la calle, no es para que vengan a aplaudirle al secretario de Gobernación. Claro, porque parecía eso, ¿no? Por supuesto, es el enemigo de clase. En realidad estamos ante un hecho del que podemos aprender mucho, en el que diga que sabe cómo está la cosa, miente. Claro. Estamos ante un hecho inédito, y no porque Chong haya ido a recibir el pliego y haya dicho que reconoce el movimiento. Eso fue un acto, a mi juicio, de mucha habilidad política. Porque justo, no planeado, yo no creo en las conspiraciones, pero justo presenta una cara del gobierno aperturista, digamos, dialogante, cuando no ha podido controlar el ejército que ha ejecutado con alevosía y ventaja a 22 personas. Y cuando no tiene control sobre la policía en Guerrero, que de repente decide dispararle a camiones que van pasando por ahí. Digo, el muchacho que muere de los avispones de Chilpancingo, del equipo de fútbol, digo, me parece un signo terrible. O sea, allí había una disputa por el territorio de los narcos. La policía está metida, están metidos civiles. Entonces, imagínate, México está luciéndose en la ONU, diciendo que hizo cambios estructurales, y de repente, un acto que ocurrió en junio de este año, de repente en septiembre, el de los ejecutados me olvido del nombre, sí, que me perdonen los que ven el video, soy muy malo para esto, pues surge porque hubo presión internacional. ¿Cuántos de esos casos pasan inadvertidos? Entonces, tratando de llegar a una síntesis, hay que estar muy atentos. Creo yo que estructuralmente tenemos un problema para que las instituciones cambien. Si nos vamos por las estructuras formales, no representan a la comunidad. Y la alternativa de organización comunitaria es una alternativa asambleísta que suele, no digo que sea este el caso necesariamente, pero que suele ser fatigante. Digamos, se propone una asamblea a las 10 de la mañana, empieza a la 1,
se pasan 3 horas discutiendo la orden del día, otras 3 horas diciendo cuánto debe hablar cada ponente, y luego, claro, al final quedan los 10 que tienen tiempo profesional, en términos, digamos, que tienen tiempo para dedicarse a eso. Y eso hay que decirlo, no hay que tener miedo. Claro. Hay personas que han estado en la movilización en la UAM, en la UNAM, en la UACM, ahora en el Poli, bueno, que tienen esa capacidad de ser como coordinadores y que son expertos en movilización. ¿Están necesariamente pagados? No lo puedo decir. Y la carga de la prueba sería para mí, Claro. decir que están pagados. Pero lo que sí es cierto es que están muy articulados, saben hacer las cosas. Y bueno, pueden estar, digamos, apoyando sin querer o sabiendo a un grupo del Poli que quiere tumbar al equipo de la doctora Bustamante. Y como decía en mis antiguos tiempos, puede ser que estemos más bien ante una pugna interburguesa, ¿no? entre las élites del Poli, que ante un hecho más profundo. No lo sabemos. Yo creo que tenemos que estar muy atentos y hoy es un día clave. Bien. Y otra, si los mismos que fueron el miércoles van el viernes, tenemos un escenario distinto a si los que van el viernes son muy distintos a los que fueron el miércoles, que eran básicamente estudiantes con su credencial y que ya traen una agenda en la que van probablemente a meter al sindicato de electricistas, a la coordinadora, a grupos inconformes del UNAM, digamos. Esto no está aislado de las bombas a CEU. A ver, el país está pasando por circunstancias de cambio estructural que me parece que están más adelante de la capacidad de comprensión de los ciudadanos. Y lo que encontramos es que en los spots publicitarios nos dicen, ya llegó la calidad educativa, va a bajar la luz, ya estudia la reforma energética y vamos a tener mejores... Espérame, los países no mejoran por publicidad gubernamental, mejoran cuando hay cambios radicales. ¿Qué hemos visto en educación? Más evaluación, pero no sabemos qué impacto tiene en la enseñanza. ¿Qué hemos visto de la laboral? Que dijeron que flexibilizando el empleo iba a haber más empleos. No hay. A veces decíamos que la reforma constitucional era importante, pero que el diablo estaba en los detalles de las leyes secundarias. Pues yo asumo ahora un nuevo dicho, que a lo mejor ya han dicho alguien. El diablo está en los detalles de las leyes secundarias y la corte completa de los satanases están en la implementación. Por ejemplo, a mí me llegan correos de personas a las que yo aprecio que dicen que habiendo quedado idóneos en el examen de evaluación de la educación para entrar, les han pedido dinero para entrar. Entonces tú dices, bueno, ok, ya no se venden plazas, se compran como placas de coche, pero ya no te las vende el que tenía las placas, sino que te las vende el responsable de la SEP del Estado o te pide una contribución. Es como cuando vas a un trámite y por una licencia. No, pues se va a tardar mucho. Oye, ¿cómo podría yo mejorar esto? Se lo dejo a su criterio. Y un día que yo, irremediablemente, ¿para qué me hago que soy el puro? Tenía tanto apuro que dije, oiga, me lo deja a mi criterio, y pues yo dije, pues a ver, 20 pesos serían suficientes. Me dijeron, no, señor Gil, amplíe su criterio, ¿no? Y claro, el nivel de corrupción, de impunidad que nos circunda, no hay que considerar que estamos exentos a él. De tal manera que, dado que Universidad Futura se caracteriza, que Educación Futura se caracteriza por ser un sitio en el cual se invita a pensar y se invitan distintas posiciones,
yo lo que quiero contribuir, sinceramente, es con las preguntas que me estoy haciendo hoy y algunas conjeturas que tengo para tratar de entender lo que está pasando. Bien. Si eso puede ser útil para nuestro portal, para el mejor portal periodístico sobre educación en México, que lo decimos por cariño y también porque es muy bien visto por la comunidad educativa, ojalá contribuya. Pero sobre la base, Héctor, que siempre te diré en las entrevistas, es un intento de entender y para nada es ni la neta, ni dogma, ni más valioso que otro porque supuestamente soy experto. En estas cuestiones de movilización, de movimientos estudiantiles, etc., vemos el caso chileno, vemos el caso en muchos sitios en que de repente, ¡fum!, los muchachos, por eso decía Violeta Parra que le gustan los estudiantes, porque dan la impresión de que surgen. Son muy efervescentes, ¿no? Claro, pero además surgen, y creo yo que sin darse cuenta, incluyen cosas que quisiéramos hacer los mayores. Claro. Y que quizá porque hemos perdido eso que la juventud tiene, que es arrojo, no nos atrevemos a hacer. Yo quisiera tener un corazón joven, simpatizar con la crítica a la ausencia de consulta, pensar que no se vale que la percepción sea ya no ser una institución al servicio de la patria, sino ser una institución al servicio de la vinculación con la producción. No, espérate, el servicio de la patria también incluye la crítica, ¿no? Sí simpatizo con eso, pero también seré crítico de las modalidades de consulta que se hagan, porque son asambleístas y lo que hacen es impedir la participación de los muchachos que tienen que ir a trabajar o a cuidar a su abuelo que está enfermo. Y entonces yo diría, ¿y las redes sociales? Claro. O sea, creo que los muchachos están haciendo una página en Facebook, ¿no? Sí, de hecho hay varias y esa es de pronto la confusión. Claro. Entonces, claro, como puedes subir en Facebook lo que sea, la página del profesor Manuel, del Gil y del Antón y jugar a que eres distinto. Pero yo lo que digo es, ¿cómo hacer, por ejemplo, para cotejar con claridad el antiguo reglamento y el nuevo? Yo he procurado estar haciéndolo. Lo que pasa es que es un cambio fuerte, en el sentido de que hay que ver cuáles son los asuntos que pueden generar inquietud, ¿no? Y bueno, ojalá presenciemos un movimiento estudiantil que consigue, porque es algo fascinante, están pidiendo básicamente cuestiones académicas. Manuel, por último, en 2 minutos, en esta invitación a la reflexión que nos haces, a 46 años de distancia del 2 de octubre del 68, ¿qué lecciones podemos pues recapitular, volver a pensar, tener fijo como el foco en el aprendizaje de lo que nos dejó aquella tragedia? Digo, la comparación es desmedida en el sentido de que el movimiento del 68 fue un movimiento de una magnitud enorme, pero también es que yo creo que el movimiento del 68 fue un movimiento en que la juventud mexicana expresó que no cabía en los estrechos márgenes de la corrección política de Díaz Ordaz y sus secuaces, ¿no? El delito de disolución social, eran barbaridades. Entonces, como nos ha echado Luis González de Alba, fue una fiesta. Lo que pasa es que terminó en tragedia, porque el gobierno no supo entender que lo que había ahí era un grito por ampliar el sistema político mexicano, y tardó en abrirse. Hasta el 97 tenemos la primera cámara sin mayoría del PRI, aunque hay pasos previos. A mí me parece que ese movimiento del 68, si uno ve su pliego petitorio, e incluso más allá de su pliego petitorio, las razones por las cuales los muchachos se movilizaban no eran tan académicas o no eran casi académicas. Este movimiento está inconforme con la regulación, se parece más al del CEU de Carpizo, está digamos, preocupado por las consecuencias de un diagnóstico que consideran equivocado y también con sus consecuencias en reglamentaciones. Me parece que este es un movimiento con una demanda académica, que obviamente toda demanda académica es una demanda política.
¿no? Como ha enseñado muy bien Imanol Ordorica, y que creo yo que deberemos estar muy atentos a ella. Muy bien, pues Manuel, muchísimas gracias. Al contrario, si me dejan seguir hablando de seguimos, mis dudas, ¿no? Sí, no paramos. Sí.